El apóstol Pablo tenía la tarea de predicar el evangelio y para ello se quedó en la ciudad de Corinto por 18 meses. Y durante ese tiempo se dedicó a profundizar el evangelio en los nuevos conversos de esa ciudad. Eso es lo que se llama discipular y edificar a la iglesia. Pero cuando leemos estos pasajes, también vemos que Pablo estaba aprendiendo de sus experiencias en la predicación del evangelio. Cómo intentaba nuevas maneras, cómo intentaba nuevas decisiones, nuevas formas de realizar la predicación para poder ser más efectivo. Y también Pablo estaba aprendiendo a relacionarse con el Espíritu Santo y seguir las direcciones del Espíritu Santo. Esto último nos hace pensar a nosotros si nosotros también entendemos al Espíritu Santo y si estamos cooperando con Él. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos de vuelta a Perspectiva Bíblica. Estamos contentos de tenerlos con nosotros. Querido hermano, qué gusto, qué placer volver al estudio de las Sagradas Escrituras. Está interesantísimo lo que estamos hablando. Estas acciones del Espíritu Santo en el libro de Hechos son emocionantes, mejor que la novela del mediodía. Mucho mejor. Oremos a Dios para que transforme nuestros corazones. Amante Dios, que las palabras, las acciones y la vida de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva, según registrado en el libro de Hechos, sea modelo para nosotros de lo que tú quieres hacer hoy. Ayúdanos a ser humildes como ellos. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo en Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él. Y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Aquí encontramos por primera vez a Timoteo por nombre. Posiblemente era un converso del primer viaje misionero que hizo Pablo y ahora que está regresando a las mismas regiones se encuentra con Timoteo y es un carácter interesante porque se nos da a entender que era idóneo para acompañar a Pablo en el ministerio, que era de cultura judía. Cuando Pablo le escribió la carta le dijo: desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, y Pablo lo llegó a llamar mi hijo amado en el Evangelio. O sea que esa relación que ellos comenzaron aquí fue una relación fructífera que Pablo se gozó en tener un hijo tan destacado en el Evangelio. Y habla muy bien de su madre, porque número uno, no todo el mundo sabía leer, y número dos, no todos tenían copias de los escritos de la Biblia. Y por causa de las palabras del hermano Pablo, nos deja saber que había escrituras, había pergaminos del Antiguo Testamento en la casa donde se crió Timoteo, y no era por su papá, era por su mamá, que le tiene que haber enseñado a leerlas, que le tiene que haber estudiado con ellas las lecciones, y así hizo de él lo que Pablo después describió. Ejemplo muy clásico para padres y madres presentes, enseñar las escrituras a los niños. Pero entonces Johnny, a pesar de que este joven era una persona ideal para el ministerio y tenía tan buen carácter y todo eso, y estaba convertido al Señor Jesucristo, tenía un grave problema. Problema cultural. Problema en los ojos de Pablo. Y era el tema de que como el padre de él era griego, aparentemente este padre
se puso firme y él dijo, a mí no me van a circuncidar al muchacho porque yo no creo en esas cosas. Y aunque él era de cultura judía y conocía las Sagradas Escrituras, tenía lo que para Pablo representaba el problema de que no estaba circuncidado. Entonces, era un problema en el contexto de ellos. El que había estado discutiendo en contra de los fariseos que querían circuncidar, de acuerdo al registro de Hechos 15, los primeros 5 versículos, ahora quiere circuncidar. Bueno, pero entonces eso fue el parecer de Pablo en este momento de circuncidar a Timoteo. Sin embargo, Pablo pudo haber tenido otra reacción. Y si nosotros vamos al libro de Gálatas, encontramos que Pablo había expresado una posición muy diferente a la que tomó con Timoteo. Veamos. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas, para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. El punto de vista que expresó Pablo en la carta de Gálatas se fue muy diferente a lo que hizo en Hechos capítulo 16. Él dice ahí que ni por un momento accedió a la presión que estaban poniendo los judaizantes. Johnny, entonces el que lee rápidamente encuentra una contradicción, que Pablo dice una cosa y hace otra, que no se entiende por qué tiene posiciones diferentes en diferentes momentos. Porque las circunstancias son diferentes, los motivos son diferentes, ese proceso se llama contextualización. Y es necesario practicarlo como Pablo lo practicaba en todas nuestras iglesias. Es triste y lamentable que muchas iglesias están dominadas por los así llamados fariseos, que solamente querían que la forma y la cultura de Israel, la forma y la cultura manifestada por las tergiversaciones de los judíos, así como está registrado en el Antiguo Testamento, porque así es que Pedro lo caracteriza en el capítulo 15 del libro de Hechos, donde dice que no le vamos a imponer cosas que nosotros no podemos cumplir, porque son tergiversaciones. Dios nunca pidió algo que no se podía cumplir. Lo que Dios pide es el amor sobre todas las cosas, y eso se puede cumplir, porque aunque falles, si el motivo fue el amor, estás en el camino del Señor. Si es amor verdadero a Dios, no es amor barato, de botica. Pero volviendo a esto, contextualización es lo que Pablo estaba haciendo. Bueno, entonces, Johnny, lo que encontramos aquí es que Pablo creía firmemente que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Y por eso es que ni por un momento accedió a la exigencia de los judaizantes. Sin embargo, en el contexto de la predicación del Evangelio al mundo judío, él veía la falta de circuncisión en Timoteo como un problema. Y ese problema llegó a manifestarse más adelante en el capítulo 22, creo yo, 24, no me acuerdo exactamente, cuando a Pablo lo tomaron preso, que lo acusaron de haber traído griegos al templo. O sea que él sabía que esa gente judía era muy fanática en cuanto al tema de la circuncisión y que para él predicar sin el peligro y evitar prejuicios y acusaciones falsas, entonces él dijo, es conveniente circuncidar a Timoteo en este momento. Porque, Johnny, entender que este tema no es un tema de vida o muerte. O sea, el tema de la aplicación de la circuncisión a Timoteo no era una desobediencia al mandato de Dios. La Biblia tiene algunos mandatos que son claros y que no tienen variación. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nunca hay un razonamiento humano que diga, bueno, por la semana que viene me voy a ir de vacaciones a tal país y allá me voy a hacer de la religión de esa gente para evitar problemas y para que me vaya bien y me den descuentos en algunas cosas. Eso jamás está permitido en la Escritura. Cuando Cristo dice que la salvación es por la fe únicamente y no por las obras, nunca está bien pensar que nosotros vamos a hacer este detalle o aquella cosa para contribuir a la salvación.
Pero de ahí a otras enseñanzas bíblicas hay muchas cuya interpretación y aplicación varían de acuerdo al contexto. Y es importante tener esto en mente porque eso promueve la convivencia en paz dentro de las iglesias. No es fácil para la gente aceptar eso. Entonces, uno de los temas que Pablo saca es el tema, para explicar esto, es el tema donde se habla los sacrificados a los ídolos. Y vamos a leer lo que le dijo a los corintios. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo pone este tema en el contexto de la edificación de la iglesia. O sea que él está consciente de que en la iglesia de Corinto habían dos tipos de personas. Aquellos que venían, por ejemplo, del mundo pagano y que conocían las prácticas de sacrificios a esos dioses inventados, a esos dioses falsos, y que habían practicado y que habían visto esas cosas. Ahora que estaban dentro de la iglesia, ellos decían, pero eso no es bueno hacer eso, porque esas cosas pertenecen a esos cultos paganos. Pero también dentro de esa congregación habían las personas que decían, bueno, un ídolo no es nada en el mundo, eso no existe. Y si se sacrificó a un ídolo, eso no es nada. Por lo tanto, esa es una carne que yo me puedo comer. Contradiciendo lo que decidió el Concilio de Jerusalén. Sí, bueno, tenemos que leer esa parte porque no podemos olvidar el mandato claro que habían recibido. Vamos a leerlo ahora. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 15. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y si os guardáis de estas cosas, bien hacéis. Pasadlo bien. Entonces, Johnny, el tema es que había una instrucción clara de parte de los ancianos y de los apóstoles que no se comiera nada sacrificado a los ídolos. Sin embargo, Pablo llegó a una situación donde él no nos explica exactamente, no da todo el contexto, pero nos lo podemos imaginar, donde él vio que esa instrucción no era necesaria cumplirla, porque un ídolo no es nada en el mundo. Exacto, pero eso tiene que ver con la personalidad del hermano Pablo, porque él era bastante arrogante. Cuando él le dice a los lectores de su carta, si un ángel se les aparece y les da otro evangelio diferente al mío, no lo aceptéis. Nos muestra el carácter del hermano. Y era necesario tener ese carácter arrogante para poder persuadir y perseguir y seguir en la predicación a pesar de todas las cargas que recibió, de todos los castigos que recibió. No existen personalidades perfectas. Pero lo que tenemos que entender, Rafael, es que nuestro hermano Pablo es una persona, un dirigente que al igual que tú y que yo es inconsistente. Y la aplicación de la contextualización lo hace tergiversar a veces aún el mandato de la iglesia local y de la iglesia que había votado una decisión específica. ¿Era perfecto la administración de la iglesia primitiva? Tampoco. Entonces, ¿será perfecta la administración de la iglesia hoy? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde tenemos que poner los ojos? ¿Tenemos que poner los ojos en el cumplimiento de los detalles de las leyes o tenemos que poner los ojos en la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas? Sí, bueno, obviamente en esa segunda que tú mencionas, Johnny, pero tenemos que entender las motivaciones de Pablo. Y él no nos explica completamente, pero obviamente él tenía dos bandos en la iglesia y él estaba preocupado por la edificación de la iglesia. Y la misión, la preocupación número uno de él es la misión. Sí. Dice, hago cualquier cosa con tal de que uno más acepte. Para ganar a todos al evangelio, sí.
Y entonces esa era la preocupación de él, la edificación de la iglesia. Y entonces teniendo estos dos grupos de personas, una de las cosas que él no hizo en todo este tema es decir, estos están correctos y aquellos están equivocados. A menos que lo que dijera fuera, hagan lo que yo digo. Eso sí lo dijo bien clarito. Pero lo que les dijo Pablo a ellos es que tenían que hacer las cosas de acuerdo a su entendimiento. O sea, él les dio a ellos la libertad de conciencia. Él no les dictaminó a ellos cuál era la ley y cúmplanla porque sí. Porque él entendió que en el contexto en el que ellos vivían, ellos tenían que hacer las cosas de acuerdo a los dictados de su conciencia. Yo también quiero ser generoso con Pablo. Ajá. Es un preferido mío. Sí. Cuando lo vea le quiero dar un besito y abrazarlo y darle las gracias. Como hacía la gente que se despedía de él. Exacto. El ósculo santo. Sí. Pero no nos podemos poner las manos en los ojos. Tenemos que ponerlo sobre la mesa, sobre el tapete espiritual y administrativo de la iglesia. Porque nos sirve, por ejemplo, en el día de hoy. Si usted se imagina que lo más importante es cumplir todos los detalles de todas las normas, de todos los comandos y de todos los votos que hayan sido tomados, usted no va a ser como Pablo. Usted va a ser como los fariseos. Y el adelanto de la obra lo va a detener. Si usted quiere que todas las doctrinas estén claritas, y eso es lo más importante y eso es lo más maravilloso, y hay una sola manera de pensar, usted no va a ser como Pablo. Usted va a ser como los fariseos y va a detener la iglesia y va a detener la obra del Espíritu Santo. Si usted quiere ser como Pablo, usted va a ser un poquito ambivalente y contextualizador y dar licencias que van inclusive en tensión con las posiciones de la iglesia y de la centralidad de la iglesia. Porque no hay opción intermedia. O usted se deja llevar por el Espíritu Santo que le encanta la tensión y la contextualización, o usted se deja llevar por otro espíritu que lo que quiere es que nos sometamos a leyes y no que nos sometamos a Cristo y a su Santo Espíritu. ¿Estoy caracterizando las cosas de una manera apropiada o cómo tú lo corregirías? Lo veo bien, pero vamos a mirar cómo lo puso Pablo. Okay. Porque Pablo también les explicó de esta forma. Leamos. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Encontramos que Pablo le dice a la iglesia, comed, comed y no comáis. Y entonces uno se queda rascándose la cabeza tratando de entender cuál es la posición que yo tengo que entender. Y lo que él nos dice a nosotros es que depende de nuestro crecimiento espiritual, de la etapa espiritual en la que estamos y nuestro conocimiento de las Escrituras. Él dice que la posición de que un ídolo no es nada en el mundo es una posición correcta para aquellos que entienden que hay un solo Dios y que una carne sacrificada a ídolos no tiene importancia, a pesar de que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén lo prohibieron. Pero si hay otro que dice, ay, pero a mí me parece que eso está mal, bueno, no lo comas para que no lo ofendas, porque Pablo está preocupado por el tema de la edificación de la iglesia. No quiere divisiones en cuanto a estas cosas. Quiere convivencia, quiere tolerancia, quiere paciencia, quiere amor, quiere cooperación. Si él podía ser para unos judíos y para otros gentil y ser fabricante de tiendas en algún momento y predicador en otros, él quiere que nosotros también podamos tener flexibilidad y tolerancia y no exigir. Pablo no le prohibió a ninguno de los dos bandos hacer lo que querían hacer. Les permitió tener la conciencia débil o tener la conciencia fuerte. Ambos estaban correctos en su momento y por su etapa de desarrollo. Pero tenemos que avanzar, Johnny, porque hay un tema más. Sí, pero antes de avanzar, hay que entender la hermenéutica que él está dando. Hechos 15:28 nos dice la hermenéutica que usaron los apóstoles cuando decidieron que no coman.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y hay entonces en la iglesia quienes van a decir, lo que sigue es la única opción. Pero lo que Pablo está diciendo es, nosotros, que el Espíritu Santo y nosotros le ha parecido bien, te incluye a ti y me incluye a mí. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él está diciendo, la hermenéutica del Espíritu Santo, como nos la enseñó Pedro, que fue el primero que la practicó, allá escrito está la historia de Cornelio en Hechos 10, esa hermenéutica, que es la hermenéutica de la iglesia primitiva, de la iglesia del Nuevo Testamento, esa hermenéutica petrina, nos dice que tú y yo somos iguales que los del Concilio de Jerusalén, y tú y yo, bajo la dirección del Espíritu Santo, decidimos si comemos o no comemos. Esa es la hermenéutica que Pablo rescata. Bueno, no quiero continuar con el tema, pero tenemos que decir que nuestra hermenéutica se informa por la Biblia también. Bueno, eso es precisamente. Sí, se informa por la Biblia, pero tenemos que avanzar, Johnny. Eso es precisamente el punto que Pablo está haciendo. Tenemos que avanzar porque hay otro tema muy importante. Vamos a ir para ello al capítulo 16 de Hechos. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Cuando Lucas dice que dimos por cierto que Dios nos estaba llamando, nos da a entender que Pablo les comentó la visión que tenía y hablaron acerca de los eventos que habían experimentado. En primer lugar, el Espíritu Santo, Johnny, les había prohibido a ellos anunciar el Evangelio en Asia, les había prohibido hacer progreso, y más bien entonces le da una visión para que vayan a Macedonia. O sea que aquí tenemos una imagen del Espíritu Santo como teniendo un rol muy activo, dirigiendo, teniendo una... Es la misión del Espíritu. Así como había un Sergio Paulo en la isla de Chipre, en la parte de Pafos, que quería que le llevaran el mensaje, en Macedonia había muchas personas que el Espíritu Santo quería que recibieran el mensaje y por lo tanto no quería que Pablo se fuera por otros caminos, sino que fuera al lugar donde él lo quería dirigir. El rol del Espíritu Santo. La obra, la hermenéutica del Espíritu Santo es la que la iglesia primitiva siguió y es la que nosotros tenemos que seguir, porque la misión no es de la iglesia, la misión es del Espíritu Santo. La iglesia ha de someterse para seguir la voz del Espíritu. La iglesia quiere ser más santa que el Espíritu y quiere decirle al Espíritu lo que el Espíritu debe y no debe permitir. Sobre quién y sobre quién no, sobre quién desciende y sobre quién no desciende. A quién ponerle las manos y a quién no ponérselas. La iglesia quiere legislarle al Espíritu. Y lo que la iglesia tiene que hacer es ver dónde está el Espíritu y caminar allí. Entonces, del capítulo 16 vamos a brincar al capítulo 18. Pablo tuvo muchas experiencias, muchas de ellas de dificultades, oposición, experiencias negativas en la predicación del Evangelio. Pero veamos cómo se relacionó el Espíritu Santo con él. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, Johnny, el rol del Espíritu Santo. Esto es sabrosísimo. Buenísimo, Johnny, porque cuando Cristo, recordemos las palabras de Jesús, que Jesús le dijo, y os enviaré otro consolador. El Espíritu Santo, el rol de consolador, de ayuda, de fortalecimiento, yo sé que Pablo no era una persona que nunca tenía dudas y nunca tenía debilidades. Él era un ser humano. Él tenía que tener sus momentos bajos en donde
se lamentaba de todo lo que le estaba pasando, porque era débil como todos los seres humanos, pero entonces el Espíritu Santo estaba allí para fortalecerlo. Y entonces, a través de todo esta experiencia de Pablo en su segundo viaje, en todos sus viajes misioneros, él se relacionaba con el Espíritu Santo, que era el que le daba a él la dirección, la fortaleza y la habilidad de predicar el Evangelio. La persona del Espíritu Santo imponía su voluntad en la persona de Pablo, y así debe ser en la iglesia presente también. Lo que me parece más sabroso de todo esto es las palabras que el Espíritu Santo le habla a Pablo en visión. Allí tengo mucho pueblo. En otras palabras, Pablo no fue a llevar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya estaba en relación con pueblo allí, ya tenía pueblo. Pablo fue a llevar lengua, a llevar mensaje, a llevar evangelio, buenas noticias, a llevar información y a conectar a este pueblo de Dios con el otro pueblo de Dios, para que se formara la iglesia. Tú y yo tenemos la misma misión. Tú no vas a traerle a Dios a tu vecino. Tú vas a traerle mensaje de buenas noticias a tu vecino. Dios ya está en control. Dios ya está con todos aquellos que son pueblo de Él. Entonces, poco a poco, Pablo fue entendiendo que todo lo que él hacía, lo hacía gracias al poder del Espíritu Santo. Todas las señales y maravillas que él podía hacer, poder sobrevivir a los apedreamientos y tantas experiencias que tuvo, gracias al Espíritu Santo. Y por eso, cuando él llegó a Atenas, que tuvo la ocasión de predicarles a tantas personas en el Areópago, les dijo lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿no habita en templos hechos por manos humanas? ¿Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo? Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Uno de mis sermones preferidos de Pablo es el enunciado en el Areópago. Allí, frente a todos esos eruditos, él mira alrededor y, arrobado del Espíritu Santo, les dice: aquel pedestal que tienen ustedes allí, contextualizando la predicación del Evangelio, aquel pedestal a un Dios pagano que ustedes llaman Dios desconocido, de ese les vengo yo a hablar a ustedes. Yo les vengo a hablar a ustedes de un Dios del Parteón de ustedes, pero es el Dios mío y es el Dios universal. Y entonces le traduce y le convierte lo que era de ellos en lo que es de la Biblia, de lo que es del mensaje de Dios. Eso se llama contextualizar. Y no hay que tener miedo en hacerlo. Debemos aprender de Pablo. Lo segundo que vemos allí, hay muchas cosas y no las vamos a poder ver todas, pero lo segundo que tenemos aquí, que queremos enfatizar y rescatar, es la forma en que el Espíritu de Dios guió a Pablo para que hiciera entender a los oyentes que Dios es el dueño de todo el universo. No hay nadie que no esté bajo Dios. Ellos estaban bajo Dios. Aún los poetas de los griegos son usados por Dios. Y bueno, el mensaje que Pablo les da a ellos es que en Dios vivimos, nos movemos y somos, y eso es gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, dándonos vida, dándonos ánimo, dándonos todo lo que somos. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de nuestro tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.